Bienvenido a Colección de Luz, sé que no has llegado aquí por casualidad. En una edad sin fecha, donde las eras no se contaban por días sino por pausas compartidas entre cielo y suelo, emergió un libro que no fue escrito, fue evocado. No es un manual de fórmulas, ni un rosario de plegarias, ni un relicario de viejas supersticiones. Es un espejo cubierto, un reflejo tenue, un murmullo de aquello que tu espíritu siempre supo. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario sobre tus pensamientos. Capítulo 1. Antes de que los primeros tonos rosados del amanecer tocaran las nubes, una mujer ajustó la correa de su mochila y apoyó el bastón en la tierra húmeda. Nadie la despidió, nadie la esperaba. Nadie sabía si venía de un puerto lejano o de una aldea olvidada. Solo se sabía de ella que caminaba con el paso constante del río, sin premura, pero sin detenerse jamás. En su equipaje llevaba lo esencial, un cuaderno donde registraba fragmentos de silencios, una pequeña piedra tomada de la orilla de un lago sereno y un chal gastado que alguien, mucho tiempo atrás, había tejido para ella. Más que una viajera parecía un elemento natural del paisaje, una extensión de la brisa, una sombra que acompañaba al camino. El viento se acomodaba a su paso, y los pájaros parecían guiarla sin que lo pidiera. Muchos la miraban pasar, pocos se atrevían a interrogarla. Tal vez porque en su andar había una calma desconcertante, como si supiera algo que el resto había olvidado. Por eso la llamaban la viajera, no llevaba mapa, no calculaba distancias, no prometía llegadas. Ella no avanzaba hacia un lugar, sino hacia un estado. Decía que cada paso era plegaria, que cada cruce de caminos era una enseñanza disfrazada, que el trayecto era en sí mismo la recompensa. Se detenía a contemplar la grieta en una roca como si fuese escritura sagrada, o murmuraba a las raíces de un árbol como quien confiesa un secreto a un confidente antiguo. Nunca pedía direcciones y, sin embargo, siempre hallaba lo que necesitaba. Un día, un joven la detuvo, intrigado por su serenidad. ¿Qué destino sigues? Ella lo miró con ternura y respondió, mi destino es andar. ¿Pero hacia dónde? Insistió el joven. Ella sonrió y dijo, hacia dentro de mí. El muchacho se quedó atrás, confundido, preguntándose cómo alguien podía avanzar sin buscar un punto final. Pero la viajera no caminaba para alcanzar, sino para transformarse. Cada paso era un diálogo con la tierra, un acto de entrega a lo desconocido. No hacía planes y, aún así, todo se alineaba. No buscaba respuestas y, sin embargo, las respuestas aparecían. Había comprendido que el alma no necesita llegar a ninguna parte para cumplir su propósito, basta con estar despierta en el tránsito. Los pueblos que cruzaba recordaban su paso. No porque dejara marcas visibles, sino porque generaba un orden silencioso. En los lugares donde descansaba, la gente despertaba con sueños más claros. En los mercados donde se sentaba, las conversaciones se volvían hondas. Y en aquellos que recibían su mirada, germinaba una semilla invisible de presencia que tarde o temprano florecía. Un anciano le dijo una tarde, eres como la brisa, pasas ligera, no fuerzas, pero transformas. Ella sonrió y respondió, el viento no pregunta si llegará, solo se deja ser. Ese era su secreto, no perseguía un desenlace. No necesitaba coronar una meta para justificar el viaje. Su andar era oración constante, práctica silenciosa, canto sin palabras. Y tú, que recorres estas líneas, tal vez también has sentido la urgencia de alcanzar algo, de llegar a un final, de cumplir con un destino escrito. Quizá has creído que tu valor depende de lo que consigas, que la paz te espera al final de una conquista. Pero escucha, lo que buscas no está en el último paso, sino en cada paso consciente. La plenitud no se alcanza con la llegada, sino con la entrega al trayecto, sin prisas ni atajos. Este es el 11º secreto del dominio sagrado. El alma no se cumple en la meta, sino en la danza del recorrido. No en evitar los desvíos, sino en aprender a atravesarlos. No en conquistar la montaña, sino en besar el polvo de cada huella. El camino no es recta, es espiral. Y cada vuelta revela tu propia esencia desde un ángulo más profundo. La viajera decía que nadie se pierde de verdad, que lo que llamamos error es solo parte del mapa invisible, que incluso el cansancio y la duda son estaciones legítimas del alma viajera. No hay pasos inútiles, ni encuentros triviales, ni puertas cerradas, solo hay conciencia o inconsciencia del sendero.
Y cuando caminas con presencia, todo se convierte en guía. Práctica del recuerdo. Sal a caminar, aunque sea unos minutos. Sin distracciones, sin destino. Camina como quien celebra. Siente el roce del suelo en tus pies, escucha el pulso de tu respiración, mira alrededor sin buscar significados. Y en cada paso repite suavemente, estoy aquí, y aquí está todo. No apresures, no compares. Camina como si cada paso fuese un regalo, porque lo es. La viajera no dejó libros ni enseñanzas escritas, pero su andar sigue resonando en quienes alguna vez la cruzaron. Algunos dicen que la han encontrado en sueños, otros aseguran escuchar su voz en un gesto o en un silencio. No predicaba, pero su forma de caminar era un sermón vivo. Su mensaje era claro, no se trata de conquistar, sino de recordar, no se trata de buscar afuera, sino de hallar en el instante. Con el tiempo, alguien encontró su bastón recostado junto a la orilla de un río. Nadie supo si había cruzado hacia otra ribera, si decidió detenerse o si simplemente se desvaneció. Pero todos coincidían en algo, no dejó vacío, dejó vibración. Una estela invisible que sigue invitando a caminar de otro modo, más despacio, más profundo, más verdadero. Y tú, que quizá has corrido durante años persiguiendo un sentido, puedes detenerte hoy. No para abandonar la ruta, sino para recordar que ya estás en ella. Que cada paso es valioso, que cada pausa es parte del ritmo. Que no necesitas llegar a ninguna parte para sentirte vivo, basta con caminar como quien sabe que el alma se mueve en círculos que se expanden con cada latido. Porque la meta no está al final. La meta está en cada paso. Y cada paso consciente te conduce al único lugar donde la verdad habita, aquí. Capítulo 2. En un poblado escondido entre montañas, donde las casas parecían nacidas de la piedra y el eco de las campanas se confundía con el canto de los pájaros, vivía un hombre al que todos llamaban simplemente el ciego. Nadie sabía su nombre verdadero. Había quienes decían que jamás conoció la luz del sol, otros aseguraban que la perdió en un incendio, y algunos murmuraban que él mismo eligió cerrarse los ojos para mirar lo invisible. Pero él nunca hablaba de aquello. Sus labios solo se abrían para hablar de fuego. Era extraño verlo caminar sin bastón, seguro entre callejones irregulares, como si cada piedra del suelo lo reconociera. Su rostro, aún privado de vista, parecía iluminado desde dentro por un resplandor secreto. Pasaba las tardes sentado en la fuente de la plaza, con la cabeza erguida hacia el cielo, como quien escucha melodías que los demás no pueden oír. Y en ciertos crepúsculos, cuando el sol se deshacía en colores sobre los tejados, pronunciaba palabras que detenían a todo el que pasaba. No eran sermones, no eran consejos, eran chispas que despertaban brasas dormidas en los corazones. Un niño le preguntó un día cómo era vivir en la oscuridad. El hombre rió suavemente, como si la pregunta le pareciera ingenua, y respondió, oscuridad no es no tener ojos. Oscuridad es olvidar que hay fuego dentro. Entonces llevó una mano a su pecho y añadió, yo camino con esta luz. Las gentes del pueblo no comprendían del todo, pero nunca olvidaban lo que escuchaban. Mientras unos buscaban presagios en el cielo o consejos en labios ajenos, él caminaba orientado por un fuego interior que parecía conocer los senderos antes que sus pies. Decía que en cada ser arde una llama escondida bajo las cenizas del miedo, las dudas y los pensamientos heredados. Y que ver, en realidad, no era abrir los párpados, sino encender esa chispa. No hablaba de credos ni de templos, sino de una certeza más honda, la confianza de que hay algo inmenso que sostiene cada paso. Para él, el mundo era un espejo que reflejaba lo que llevamos dentro. Si el fuego se apaga, todo afuera se vuelve sombra, pero si arde, hasta la noche más densa se convierte en un manto protector. Los viajeros que llegaban buscaban imágenes sagradas o rituales solemnes, y se sorprendían al descubrir que los aldeanos escuchaban a un hombre sin vista como si fuera guardián de secretos antiguos. Un forastero escéptico le dijo una tarde, ¿cómo hablas de camino si no ves por dónde andas? El ciego respondió con calma, caminar sin ojos es aprender a confiar. Y el que confía, pisa el suelo antes de que aparezca bajo sus pies. No hablaba desde la arrogancia, sino desde una experiencia que no necesitaba demostraciones. No reconocía rostros, pero percibía intenciones. No distinguía formas, pero escuchaba emociones ocultas. Más de una vez, alguien se sentaba a su lado sin pronunciar palabra y salía de allí sintiéndose comprendido.
Cuando le preguntaron cuál había sido su mayor dolor, contestó sin vacilar, olvidar que tenía fuego. Y añadió con serenidad, desde que lo recordé, nunca más volví a perderme. Y tú, que ahora recorres estas líneas, quizás también has sentido momentos en los que avanzas a tientas, donde todo parece incierto y el horizonte se oscurece. No te asustes, la oscuridad no es un vacío, es el lugar donde puedes encender de nuevo lo esencial. No necesitas alumbrar todo el camino, basta con que tu fuego interno te muestre el siguiente paso. Este es el 10º secreto del dominio sagrado. Tu llama interior es más fiable que cualquier mapa o consejo externo. Ningún gurú, ninguna señal, ninguna voz podrá sustituir el murmullo de esa chispa en tu interior. Esa chispa que en silencio te susurra, confía, sigue, no estás perdido. El ciego no levantó templos, pero su vida entera era un altar. No escribió tratados, pero su silencio era enseñanza. No formó discípulos, pero encendió a muchos porque no hablaba desde teorías, sino desde un fuego real. Y un fuego verdadero no se imita, solo puede compartirse cuando arde con autenticidad. Práctica del recuerdo, siéntate en quietud. Cierra los ojos. Lleva tu atención al centro del pecho. Imagina allí una pequeña llama, quizá tímida, quizá firme. No trates de modificarla, solo acompáñala. Pregúntate, ¿qué apaga este fuego? ¿Qué lo nutre? Y luego dile en silencio, no estoy aquí para exigirte, sino para sostenerte. Respira y deja que surja lo que tenga que surgir, un pensamiento, una certeza o simplemente calor. Mucho tiempo después, cuando el ciego dejó de aparecer en la plaza, las gentes seguían hablando de él. Algunos decían que se internó en los bosques siguiendo la misma llama que lo había guiado toda la vida. Otros aseguraban que, en noches de soledad, bastaba cerrar los ojos para sentir su presencia y hallar claridad en el corazón. ¿Y tú, que tal vez has buscado la luz afuera, en respuestas ajenas, en lugares lejanos, detente un momento. Cierra los ojos. Regresa al centro. Allí sigue tu fuego, intacto. No se ha extinguido, solo aguardaba tu confianza. Porque no son los ojos los que guían al alma, es la llama. Capítulo 3. En un valle escondido, donde la niebla de la mañana parecía conversar con las montañas y los riachuelos susurraban historias antiguas, vivía una anciana a la que todos llamaban la tejedora. El apodo no nacía solo de su habilidad con las telas, aunque era extraordinaria en ello, sino porque poseía un don mayor, lograba enlazar lo que en otros parecía disperso. No unía solo hilos, sino memorias, relaciones, destinos que habían perdido su cauce. Su casa, pequeña y cubierta de yedra, tenía vigas de las que pendían hebras de colores brillantes que bailaban con la luz. Sin embargo, el secreto de su arte no estaba en esos hilos visibles. Ella trabajaba con otro hilo, más sutil, un hilo que no podía tocarse, pero que estaba presente en todo ser vivo. Lo llamaba el hilo invisible, y con él sostenía el tejido secreto de la vida. La tejedora rara vez hablaba. No era de largas explicaciones, pero sus manos nunca descansaban, hilaban, trenzaban, recomponían. Quienes acudían a ella no pedían ropa ni ornamentos, llegaban con un desajuste más profundo. Algunos cargaban tristezas no dichas, otros heridas antiguas, otros simplemente la sensación de que algo en su interior se había roto. Ella no preguntaba demasiado, bastaba la dulzura de su mirada para que el visitante se sintiera escuchado sin palabras. Entonces, tomaba un carrete, lo pasaba por sus dedos y comenzaba a tejer. No trabajaba sobre la piel ni sobre objetos concretos, parecía que sus manos cosían directamente sobre el alma. Una mujer llegó cargando el peso de un amor que se había convertido en cenizas, un anciano, con noches interminables que le robaban el descanso, un joven, con la certeza de haber fracasado en su camino. A cada uno los recibía igual, con una silla junto al fuego, una taza caliente y un silencio que sostenía más que cualquier consejo. El tejido avanzaba como si al entrelazar cada hebra, ella reordenara la historia del visitante. Cuando la pieza estaba terminada, algo en la persona también se sentía restaurado. A veces se llevaban un manto, a veces un trozo de tela, otras veces tan solo un fragmento de hilo. Nadie podía explicar qué había ocurrido, pero al salir de su casa, la vida se sentía menos rota. Si alguien preguntaba por los colores o los motivos del tejido, ella respondía con serenidad, era el hilo que estabas buscando.
La tejedora comprendía lo que muchos habían olvidado, que nada en este mundo está separado. Todo está unido por lazos invisibles, las personas, los encuentros, incluso los errores y las pérdidas. La vida entera es un gran tapiz que no podemos ver por completo, pero cuyo diseño se intuye en momentos especiales. Cuando dos desconocidos se encuentran y parece casualidad, cuando un sueño se repite hasta revelar un sentido, cuando un giro inesperado termina abriendo un camino nuevo, en esos instantes, el alma roza el telar oculto y recuerda que nada es azar. Y tú, que ahora lees estas palabras, quizá también sientas huecos en tu historia. Tal vez cargas con recuerdos que no sabes dónde colocar, con decisiones que piensas que fueron equivocadas, con vacíos que aún no entiendes. Pero escucha, nada está realmente suelto. El mismo hilo invisible que sostiene los árboles y las estrellas también te sostiene a ti. Aunque no lo veas, sigue cosiendo en secreto cada parte de tu vida. Este es el noveno secreto del dominio sagrado. Tu existencia forma parte de un tejido mayor. Ningún hilo sobra, ninguna ruptura carece de valor. Tu tarea no es comprender todo el diseño, sino confiar en que incluso los nudos tienen propósito. La tejedora lo sabía, un nudo no era un error, sino un punto de anclaje. Un corte no era un final, sino una transición. Cada hebra era necesaria, cada color expresaba una emoción, cada patrón escondía una enseñanza. Práctica del recuerdo, cierra los ojos. Imagina un hilo luminoso que surge de tu pecho. Déjalo extenderse hacia una persona, un recuerdo, una decisión que aún te acompaña. No lo fuerces, solo observa. Luego imagina cómo ese hilo se entrelaza con otros, formando un tapiz más grande del que tú solo eres una parte. Repite internamente, estoy unido, no estoy roto, mi historia está entretejida con un propósito mayor. Respira con calma y siente cómo regresas al centro de ti mismo. La tejedora no trabajaba por vanidad ni por encargo. Tejía porque sabía que cada puntada visible recordaba un lazo invisible. Que al reparar un desgarrón en una tela también ayudaba a reparar un alma. Y que al devolver a alguien la conciencia de su conexión, le devolvía también la esperanza. Cuando su rueca finalmente se detuvo, muchos pensaron que su labor había terminado. Pero en el valle comenzaron a aparecer señales, cintas atadas a los árboles, hilos de colores enredados en las piedras del río, canciones de viento que sonaban como si fueran tejidos en el aire. Algunos decían que era ella misma, trabajando desde otro plano. Y quienes la habían conocido no tenían dudas, la tejedora no había desaparecido, solo se había fundido con el gran telar de la existencia. Y tú, que a veces te sientes perdido o desconectado, recuerda, cada herida puede convertirse en hilo, cada vacío en espacio para un nuevo patrón, cada error en un trazo del diseño. Aunque tus ojos no lo vean, el hilo invisible sigue ahí. Porque el alma siempre reconoce cuando ha sido vuelta a tejer. Capítulo 4. En una aldea olvidada por los mapas, donde los días se desplegaban con la suavidad de un río lento, vivía un hombre al que todos llamaban el Hacedor. Nadie recordaba ya su nombre de nacimiento, pues había quedado atrás como las hojas que se lleva el viento. Se le decía así porque, a diferencia de muchos que hablaban de planes y sueños, él se dedicaba a materializarlos. No presumía, no enseñaba, no buscaba discípulos. Su enseñanza era su manera de vivir. No tenía riquezas ni seguidores, y sin embargo, todo lo que pasaba por sus manos adquiría una rara coherencia. Los árboles de su huerto crecían fuertes y serenos, como si conocieran un secreto que otros olvidaban. Las herramientas que construían no se quebraban, duraban tanto como la memoria de quienes las usaban. Y su casa, sencilla, sin adornos ni lujos, parecía respirar con calma propia, irradiando una vibración que contagiaba a quien se detenía en su umbral. El Hacedor no conocía la prisa. Nunca se le veía con listas interminables ni con la ansiedad de cumplir horarios. Y, sin embargo, todo en su vida se completaba a tiempo. Mientras el mundo alrededor se enredaba en proyectos, planes y metas, él había descubierto un arte silencioso, el dominio del instante. Lo trataba con respeto, como se honra al agua que sacia la sed. No lo usaba para huir, no lo apretaba con ansias, lo habitaba. Había aprendido que la única raíz verdadera de la existencia está en lo que sucede ahora, y que fuera de este ahora solo habitan recuerdos y posibilidades sin sustancia. Quienes llegaban a su casa buscaban respuestas rápidas, querían deshacerse del pasado, controlar el porvenir,
encontrar atajos hacia la claridad. Él no daba sermones ni consejos elaborados. Les invitaba, en cambio, a tareas simples: encender la hoguera, preparar una sopa, recoger ramas secas. Y mientras esas acciones humildes se llevaban a cabo, ocurría algo inesperado. Las respiraciones se volvían profundas, los pensamientos se aflojaban, el cuerpo se alineaba con la presencia. Entonces aparecía una comprensión que no nacía de las palabras, sino de la experiencia directa. El instante no es un obstáculo en el camino, es el propio camino. Un día llegó a él un joven estudioso, cargado de libros y de teorías. Quería un método, una fórmula, un secreto. Preguntó con ansiedad: ¿cuál es tu técnica? ¿Qué práctica usas? El hacedor, mientras reparaba una vasija, respondió sin levantar la vista: mi práctica es estar aquí. El muchacho se impacientó. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondió con calma. Y, al mismo tiempo, es lo más difícil de hacer. Porque estar aquí no significa pasar el tiempo en un lugar, significa entregarse con todos los sentidos. Significa no dividirse entre lo que ocurre y lo que se espera. Significa rendirse al milagro de lo pequeño. El hacedor enseñaba que el universo no escucha intenciones vacías, sino actos vivos. Decía que los pensamientos son semillas, pero que solo florecen si se plantan en el ahora. No hay magia en la espera, ni poder en el deseo aplazado. Cada gesto es semilla, y el modo en que se realiza determina su fruto. No importa si lavas un cuenco, barres el suelo o acaricias una mano, la acción no vale por lo que consigue, sino por la conciencia que la habita. Y ahora tú, que lees estas palabras, detente un instante. Mira alrededor. Respira con atención. Toca con los ojos lo que está presente en este momento. No estás yendo hacia ningún lugar, ya has llegado. Y si tu mente intenta escapar hacia lo que fue o lo que será, recuérdale suavemente que todo ocurre aquí. Solo aquí puedes amar, sanar, crear. Todo lo demás es eco o espejismo. Este es el octavo secreto del dominio sagrado. El presente no es un punto entre dos extremos, es el altar donde la eternidad se vuelve tangible. Es el taller donde el alma trabaja, el único escenario donde puedes desplegar tu poder. La mente puede recordar y proyectar, pero el ser solo existe en el ahora. Por eso el hacedor nunca parecía apurado, y sin embargo nada quedaba inconcluso. No hablaba de promesas, pero cada cosa se ordenaba a su alrededor. Sus palabras eran pocas, pero certeras, sus silencios, más elocuentes que un discurso. Quienes compartían tiempo con él lo sentían. Había en su vida una especie de coherencia invisible que se transmitía sin explicaciones. Práctica del recuerdo. Elige una acción cotidiana: beber agua, abrir una puerta. Hazla lentamente, con plena atención. Observa el sonido, la textura, el movimiento. No pienses en lo que vendrá después. Quédate ahí. Y mientras lo haces, repite dentro de ti: esto es todo lo que hay, y es suficiente. No como un ejercicio rígido, sino como un acto de ternura hacia la vida. Poco a poco, sentirás como tu mente se aquieta, como tu energía regresa a ti. Descubrirás que en lo pequeño habita lo infinito, que la libertad no se encuentra en controlar, sino en estar. El hacedor nunca escribió un libro ni dejó herencias materiales, pero quienes estuvieron cerca de él comprendieron algo que ninguna teoría puede enseñar: que la vida no se mide en conquistas ni en listas completadas, sino en la intensidad con la que se habita cada instante. Que existir no es una tarea por cumplir, sino un fuego por mantener vivo. Y ese fuego se alimenta con atención, con entrega, con presencia. Y tú, que tal vez has vivido dividido entre tus deberes y tus deseos, entre tus pensamientos y tus anhelos, puedes regresar ahora mismo. No a un lugar, sino a un estado, la presencia. Allí donde el alma no compite ni necesita justificar nada. Allí donde simplemente es. Y eso basta, porque cuando estás entero en el instante, todo el universo se alinea contigo. Capítulo 5. En los márgenes más hondos de la conciencia había un lugar que pocos se atrevían a nombrar. No estaba en las enseñanzas de los sabios ni en las rutas de los viajeros, porque no se trataba de un sitio físico, sino de una grieta en la experiencia humana. Era un límite sutil, como el borde de un espejo empañado: de un lado, la claridad de lo que creemos ser; del otro, lo innombrado que preferimos olvidar. De aquel umbral se decía que estaba custodiado por un guardián. No era un dios ni un demonio,
tampoco un enemigo ni un maestro, era una presencia neutra, tan vieja como la primera sombra proyectada por la luz del sol. No usaba cadenas ni amenazas para vigilar el paso, bastaba su silencio. Se hacía sentir en esos momentos en que el corazón late sin razón, en los sueños inquietantes que regresan una y otra vez, en el escalofrío que aparece cuando nadie nos mira. Su labor no era detener, sino mostrar. ¿Estás listo para dejar de esconderte? Muchos lo cruzaban sin darse cuenta, en medio de crisis y pérdidas. Creían estar siendo castigados, cuando en realidad habían recibido una invitación. Ese umbral no era desgracia, era el descenso hacia lo no mirado, el ingreso al terreno de la propia sombra. Allí habitaban todas las emociones negadas, el rencor no dicho, la tristeza olvidada, la rabia que nunca tuvo espacio. El ego teme ese encuentro, la mente lo niega, pero el alma lo reconoce como un retorno inevitable. Un joven llamado Darren llegó un día a ese límite. Era un buscador incansable, había subido montañas, estudiado libros, escuchado a maestros, acumulado glorias externas. Y aún así, dentro de él había un vacío como pozo sin agua. Un anciano le susurró, no sigas escalando hacia arriba, porque lo que buscas se encuentra debajo. La puerta no se abre en el cielo, sino en tus profundidades. Darren decidió avanzar. No entró en un templo ni en una cueva, sino en una espesura interior. Al principio se encontró con un silencio impenetrable, luego con un humo denso donde todo carecía de contorno. Y en medio de esa niebla apareció el guardián. No tenía rostro, solo una mirada que lo atravesaba como si deshiciera cada capa de su historia. Sin hablar, el joven escuchó en su interior una voz, ¿qué has enterrado para parecer completo? Quiso contestar, pero se dio cuenta de que ninguna palabra alcanzaba. Entonces ocurrió lo inevitable, su piel simbólica se desprendió. Las máscaras de seguridad y de triunfo cayeron una tras otra. Lo que surgió no fue monstruoso, sino vulnerable, recuerdos de vergüenzas, miedos de la infancia, resentimientos guardados, heridas nunca atendidas. Todo lo que había expulsado de sí mismo ahora regresaba, no como amenazas, sino como criaturas frágiles pidiendo ser reconocidas. Y Darren comprendió, la sombra no es oscuridad enemiga, sino claridad no abrazada. Es amor que no supimos sostener, enojo que nunca se escuchó, lágrimas que quedaron atrapadas. No venía a destruirlo, venía a ser integrada. Cuando dejó de resistirse, el guardián inclinó su cabeza como quien honra un acto sagrado. Entonces el umbral se disolvió, no como puerta que se abre, sino como un horizonte que se expande desde dentro. Darren salió distinto. No porque su sombra hubiera desaparecido, sino porque ya no la rechazaba. Caminaba más despacio, hablaba con más verdad, escuchaba con más hondura. Su grandeza no estaba en brillar sin sombra, sino en aceptar que ambas formaban parte de la misma luz. Y tú que lees estas palabras, quizá también has sentido ese llamado. Tal vez lo has confundido con desgracia, con caída, con error. Pero entiende, la profundidad no contradice la altura, la sostiene. No hay expansión real sin integrar lo oculto. La sombra no es un obstáculo, es un espejo. Y el guardián que custodia tu verdad solo se aparta cuando te atreves a mirarte entero. Este es el séptimo secreto del dominio sagrado. No alcanzarás plenitud negando tus partes rechazadas, sino abrazándolas. No eres menos por tus heridas, eres más cuando las reconoces. El alma no busca pureza cristalina, busca totalidad. Despertar no es encender más luz, sino incluir también lo que permanece en penumbra. Práctica del recuerdo, busca un espacio tranquilo. Cierra los ojos. Llama a tu memoria una emoción que siempre postergas, miedo, enojo, envidia, tristeza. No intentes deshacerte de ella. Solo recíbela y dile, no vengo a juzgarte, vengo a reconocerte. Tienes un lugar en mí. Respira y permite que se exprese. Si llega el llanto, acógelo. Si llega el silencio, habítalo. Así se cruza el umbral. El guardián no vive fuera, vive en tu interior. Es el centinela que vela por tu verdad. No te bloquea, solo espera a que llegues con todo lo que eres, con tu claridad y con tu sombra, con tu brillo y con tu fragilidad. Cuando lo hagas, descubrirás que no hay nada en ti que deba ser eliminado, solo fragmentos esperando regresar al corazón. Capítulo 6. En una pradera escondida entre montañas,
donde la bruma matinal descendía como un manto de terciopelo sobre los pastos, vivía una mujer llamada Liora. Su casa estaba hecha de barro y ramas, y no tenía cerraduras ni muros firmes, apenas cortinas de lino que se mecían con la respiración del aire. Quien entraba allí no encontraba botellas alineadas ni hierbas colgando del techo. Lo que había era espacio, vacío y silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno pleno, como si todo lo que alguna vez había querido ser nombrado se hubiera detenido para escuchar. Liora no ofrecía remedios que se bebieran ni conjuros que se recitaran. Su medicina era otra, ayudaba a que el cuerpo recordara lo que había olvidado. La buscaban viajeros cansados, madres con dolores que no tenían causa aparente, jóvenes cuyo pecho ardía sin enfermedad. Se sentaban frente a ella, y sin palabras ella los contemplaba, como si en sus ojos pudieran reconocerse a sí mismos. A veces pronunciaba una sola frase, a veces nada. Pero su presencia desarmaba defensas invisibles. Y entonces, el cuerpo de los visitantes comenzaba a hablar en su idioma, escalofríos, lágrimas, respiraciones entrecortadas, estremecimientos. Desde la infancia, Liora había sentido que la piel y los huesos eran lenguajes vivos. No necesitaba anatomía para saberlo. Sabía cuando un corazón palpitaba por miedo y no por esfuerzo, cuando una rodilla guardaba un secreto antiguo, cuando un estómago conservaba palabras que nunca fueron dichas. Era como si los tejidos le confiaran memorias ocultas, y ella tan solo aprendía a escuchar. Sus manos no eran mágicas, pero tenían la humildad de quien toca un libro sagrado. Nunca se imponían, pedían permiso antes de entrar. Un atardecer llegó a su puerta un hombre sin heridas, sin fiebre, pero con los ojos vacíos como un pozo seco. Se sentó frente a ella con el cuerpo encogido, y cuando Liora rozó apenas su piel, un temblor lo atravesó entero. No era dolor físico, era la sacudida de un reencuentro. Lloró tanto que la noche lo envolvió en su desahogo. Al final, con voz quebrada, dijo, había perdido a mi cuerpo. Ella lo miró con ternura y corrigió, no lo perdiste. Solo dejaste de habitarlo. Ese era su don, volver a tejer la alianza entre conciencia y carne. Liora decía, el cuerpo no es una máquina que se rompe, es un guardián que espera ser escuchado. No es un peso en el viaje espiritual, es el puente que lo sostiene. Lo que la mente oculta, el cuerpo lo revela. Lo que negamos, él lo carga. Lo que callamos, lo graba en silencio. Ese silencio no es derrota, es memoria pura. Los sabios de la aldea debatían sobre el espíritu, la eternidad y los mundos superiores. Ella los escuchaba sin desprecio, pero nunca los imitaba. Para Liora, el cuerpo era ya el altar donde todo habitaba. No cárcel ni obstáculo, sino santuario. Decía, no intentes iluminar lo que ya brilla. El cuerpo no necesita redención, solo ser recordado. Y tú, que ahora lees estas palabras, tal vez también te has alejado de tu cuerpo. Tal vez lo tratas como herramienta, como recipiente. Pero escucha, tu cuerpo no es un recipiente, es un mensajero. Cada cosquilleo, cada punzada, cada vibración es un mensaje cifrado que tu alma envía, no para castigarte, sino para despertarte. El dolor no es el enemigo, es un tambor ancestral que te llama de vuelta a casa. Este es el sexto secreto del dominio sagrado. Sanar no es hacer callar al síntoma, sino descifrar lo que significa. Cuando el cuerpo hable, no lo silencies ni lo combatas. Escúchalo como escucharías a un amigo que se ha mantenido mudo durante años. Cuando lo honras, se abre. Cuando lo habitas, se alinea contigo. La medicina de Liora no consistía en promesas milagrosas. Lo que ofrecía eran encuentros. No enseñaba a huir del dolor, sino a acercarse a él con la calma de quien entiende que hasta la herida tiene algo que decir. El cuerpo se enferma no porque sea débil, decía ella, sino porque ha sido ignorado demasiado tiempo. Práctica del recuerdo. Busca un momento en tu día para cerrar los ojos y quedarte quieto. Elige una parte de tu cuerpo que rara vez recuerdas, la planta de tus pies, tus costillas, la curva de tu cuello. No intentes cambiar nada, solo posa tu atención allí. Susurrale, no vengo a dominarte, vengo a escucharte. No vengo a exigirte, vengo a recordarte. Respira. Permanece. Deja que esa zona te hable en el lenguaje que conoce, sensaciones, calor, pulsos. Para Liora, ningún cuerpo era indigno ni equivocado. Cada cuerpo era un pergamino antiguo.
Cada cicatriz, una inscripción hecha con fuego. Cada respiración, un himno. Quien aprende a leerlo no necesita oráculos externos, el saber está escrito en la carne misma. Con el tiempo, los que visitaban su cabaña regresaban diferentes. No solo caminaban sin dolor, sino que volvían a caminar consigo mismos. Su paso se volvía lento, su alimento más agradecido, su contacto con otros más consciente. Porque Liora no les había dado un remedio, sino un lazo. Les había devuelto el vínculo perdido, la certeza de que el cuerpo no está para fallar, sino para guiar. Y tú, que tal vez lo has castigado, lo has descuidado o lo has empujado más allá de sus fuerzas, puedes empezar de nuevo hoy. No necesitas comprenderlo todo. Basta con acercarte y decir, estoy aquí, no como dueño, sino como compañero. Entonces, tu cuerpo, que ha esperado con paciencia, comenzará a hablarte. No lo hará con reproches ni con castigos, sino con un murmullo suave. Porque el cuerpo se parece a la tierra, florece cuando se siente cuidado. No busca perfección, busca verdad. No pide juventud, pide escucha. Y si lo haces, si de verdad lo haces, descubrirás que la salud no es un estado fijo, sino una relación viva, una danza que nunca se interrumpe. Capítulo 7. En la región de Oranel, donde las cumbres parecían columnas que sostenían al cielo y los valles se abrían como páginas de un libro antiguo, vivía un pastor llamado Daren. No era un hombre célebre ni rico. Poseía apenas unas pocas ovejas, un bastón de madera gastada y un manto tejido por su madre. Sin embargo, caminaba con una calma que infundía confianza, como si en su paso hubiera algo más que costumbre, una certeza silenciosa. Sus animales lo seguían sin miedo ni obligación. Lo hacían porque percibían que él nunca los forzaba, solo los acompañaba. Daren no veía su rebaño como posesión, sino como compañía, y cada jornada de pastoreo era para él una danza compartida entre el movimiento de las nubes y el murmullo de la hierba. Lo que casi nadie sabía era que desde niño había sentido que las montañas lo observaban. No las trataba como obstáculos ni decorados, sino como presencias vivas. A veces, al amanecer, se sentaba en lo alto de una roca y cerraba los ojos. No rezaba, no pedía, no agradecía, escuchaba. En ese escuchar profundo percibía algo inmenso, una conciencia paciente que lo envolvía con la ternura de un guardián eterno. Una mañana, mientras guiaba a sus ovejas por un sendero desconocido, sintió un impulso inesperado, como una voz interior que le pedía desviarse. No razonó, no calculó, obedeció. Ese desvío lo condujo a un claro escondido donde un manantial brotaba entre piedras antiguas. El agua caía en hilos transparentes y frescos, como si hubiese esperado siglos a que alguien la encontrara. Daren sonrió, sin sorpresa. Sabía que las montañas le habían hablado de nuevo. Con el tiempo, comenzaron a buscarlo viajeros de tierras lejanas. Querían conocer rutas seguras, descubrir hierbas medicinales o hallar refugios ocultos. Él nunca entregaba planos ni fórmulas. Simplemente caminaba con ellos. Y de pronto, como si la montaña reconociera la intención, el lugar se revelaba. ¿Cómo lo supiste?, preguntaban. Y él respondía, yo no lo sé, ellas me lo muestran. Los sabios del valle decían que las montañas eran guardianas del tiempo, que en sus entrañas dormían memorias de mundos olvidados. Daren no discutía. No necesitaba explicaciones. Para él era suficiente sentir. Comprendía que las montañas no eran muros que bloquearan, sino guardianas que esperaban ser recordadas. Un día se le acercó un joven impaciente. Quería atravesar la cordillera en pocos días. Muéstrame el camino más corto, exigió. Daren lo observó con serenidad, luego giró hacia las montañas y empezó a andar despacio. El muchacho lo siguió con impaciencia. ¿Por qué tan lento?, reclamó. El pastor respondió, porque las montañas no se vencen, se honran. Esa misma tarde, una tormenta cerró todos los pasos, menos aquel que ellos habían tomado. El joven comprendió, no se trataba de dominar la naturaleza, sino de entrar en relación con ella. Y tú, lector, quizás también tienes tus montañas. No de roca, sino de miedos, dudas, dificultades que parecen inmóviles. No intentes derribarlas. Reconócelas. No son enemigas, son maestras. No responden a la violencia, sino a la comunión. Este es el quinto secreto del dominio sagrado,
la naturaleza no obedece al control, responde al reconocimiento. El mundo no es una cosa que conquistar, sino un ser que espera ser recordado. Las montañas guardan sus puertas no para negarlas, sino para esperar a quien llegue con la llave correcta, la reverencia. Darren lo entendía. Nunca escribió un tratado ni fundó una escuela. Su enseñanza estaba en su andar pausado, en la manera en que tocaba una piedra como quien toca un corazón, en la forma en que escuchaba el paisaje como quien atiende a un amigo antiguo. Él no ordenaba, reconocía. Práctica del recuerdo, busca una piedra, un árbol, una colina. No lo juzgues por su forma ni lo midas con tu mente. Siéntate frente a él y respira. Luego di en silencio, te reconozco. No vengo a dominarte, vengo a recordarte. Y espera. No escuches con los oídos, escucha con la piel, con el pecho, con tu estar completo. Algo responderá. No será palabra, será certeza. Porque las montañas que guardan no lo hacen por dureza, sino por amor. Protegen lo sagrado hasta que alguien llega con la presencia necesaria para recibirlo. No se atraviesan con fuerza, sino con conexión. Quienes caminaron alguna vez junto a Darren lo sabían. Volvían distintos, con un brillo en los ojos, con la sensación de que desde entonces las montañas les hablaban. Y tú, que quizás sigues empujando contra lo imposible, recuerda, ninguna roca es más pesada que tu miedo, ninguna cumbre más alta que tu desconexión. Cuando vuelves a mirar el mundo como un ser y no como un objeto, los senderos aparecen. Quizás hoy no debas seguir avanzando. Quizás lo único necesario sea detenerte, escuchar y decir, estoy listo para caminar contigo, no contra ti. Y entonces, las montañas se abrirán. No porque hayan cambiado, sino porque tú has recordado cómo caminar con ellas. Capítulo 8. En una aldea suspendida entre montañas y lagunas que reflejaban los cielos como espejos líquidos, vivía una mujer llamada Zaira. Nadie recordaba su edad ni de dónde había llegado. Unos decían que era hija del viento, otros que había nacido de un rayo de luna. Lo único cierto es que donde ella aparecía, el tiempo se detenía un instante, como si todo prestara atención a algo invisible. No era conocida por un oficio ni por un legado. Se la llamaba simplemente la cantora. Pero su canto no se escuchaba en las plazas ni en los templos. No llenaba teatros ni buscaba multitudes. Su canto, en realidad, no era un sonido que atravesara el aire, sino una vibración que rozaba lo más profundo del alma. Cuando Zaira recorría las calles de tierra, los perros dejaban de ladrar, los pájaros detenían el vuelo y hasta los molinos parecían girar más lento. No porque ella alzara la voz, sino porque su silencio tenía un peso que se sentía en los huesos. Desde niña había intentado cantar como los demás, probó tonadas, repitió letanías, imitó melodías. Pero cada vez que lo hacía, una sensación de pérdida la invadía, como si al convertir en sonido lo íntimo, la verdad se escapara por la garganta. Comprendió entonces que su voz no estaba hecha para el aire, sino para habitar los espacios invisibles. Aprendió a callar, no por miedo, sino por fidelidad. Su silencio no era vacío, era resonancia. Era como una cuerda invisible que, sin vibrar en apariencia, afinaba todo lo que la rodeaba. Con los años, las personas empezaron a buscarla no por lo que decía, sino por lo que sucedía al estar a su lado. Madres desesperadas la llamaban cuando sus hijos no podían dormir. Ancianos la pedían en sus últimos días, pues su sola presencia los llenaba de calma. Animales heridos acudían a su puerta, atraídos por una quietud que los envolvía. Ella no recitaba plegarias, no pronunciaba consuelos. Su estar era canto suficiente. Un día, un viajero llegó desde tierras lejanas. Había atravesado mares y montañas en busca de lo que él llamaba la canción que despierta al mundo. Había estudiado partituras antiguas, orado en templos, escuchado coros sagrados. Cuando oyó hablar de Zaira, sonrió con ironía. «¿Una cantora que no canta?», dijo, «eso es un engaño piadoso». Aún así, decidió verla. Ella lo recibió con amabilidad y le ofreció pan y agua. El hombre le pidió su canto. Ella lo miró con dulzura y respondió, «Ya lo estás escuchando, pero tu ruido no te deja reconocerlo». El viajero, incrédulo, replicó, «Si no emite sonido, ¿cómo puedes llamarte cantora?». Zaira le respondió, «Porque la voz no nace en la garganta, sino en el alma. Y cuando es demasiado pura, no siempre necesita convertirse en eco externo».
El verdadero canto no siempre se oye, a veces solo se siente. El hombre se marchó, irritado y confundido. Pero aquella noche soñó con ella. En el sueño no había palabras ni música, solo una vibración profunda que lo sostenía como un mar invisible. Despertó con lágrimas en los ojos, y comprendió que lo que había buscado en tantos lugares no era un canto exterior, sino la sintonía interna que ella le había mostrado sin hablar. Tú, que ahora lees estas líneas, quizá también has intentado alzar tu voz para ser escuchado. Quizá creíste que necesitabas más volumen, más impacto, más forma. Pero la verdad es otra, el mundo no responde al grito, sino a la autenticidad. La voz no tiene poder por su fuerza, sino por la vibración desde donde nace. Este es el cuarto secreto del dominio sagrado. La vibración precede al sonido, y el silencio no es ausencia, sino matriz. Cuando hablas desde la confusión, el mundo se desordena. Cuando hablas desde el centro, incluso tu silencio se convierte en canto. No importa cuántos te escuchen, importa que tú te reconozcas. Práctica del recuerdo, busca un lugar tranquilo. Siéntate en silencio, sin música ni palabras. Lleva tu atención al centro del pecho. No intentes emitir nada. Imagina una nota invisible, una frecuencia que no viene de fuera, sino que vibra dentro de ti. Susurra en tu interior, mi voz no necesita forma. Vibro desde el silencio, y mi silencio afina al mundo. Permanece ahí, respirando, dejando que el silencio te cante. Zaira nunca dejó registros ni melodías escritas. Pero quienes la conocieron jamás volvieron a cantar igual, porque al estar con ella recordaban su propia nota interior, esa que se había escondido bajo el ruido de la vida. Ella no ofrecía canciones, ofrecía sintonía. Con el tiempo, desapareció de la aldea. Algunos decían que se había hecho viento, otros que se volvió parte del murmullo del agua. Pero los que saben escuchar reconocen la verdad, que Zaira sigue cantando en quienes aprenden a oír el silencio. Y tú, lector que busca su voz, quizá no necesitas gritar más fuerte. Quizá solo necesites guardar silencio más profundo. Porque tu canto verdadero no está en lo que dices, sino en lo que eres cuando dejas de intentar decir. Capítulo 9. En el límite donde los mapas pierden su borde y el horizonte deja de obedecer a los nombres, allí donde lo visible se mezcla con lo que aún no ha nacido, vivía un hombre al que llamaban Elián, el cartógrafo de la niebla. Nunca fue visto con bastón ni con mochila, jamás usó brújulas ni astrolabios, y sin embargo conocía caminos que nadie había dibujado. Su herramienta no era un compás ni un sextante, sino un cuaderno sin líneas y una pluma que parecía escribir con la respiración misma. A diferencia de los demás, que copiaban montañas y delineaban ríos, Elián trazaba rutas que no estaban en la tierra, sino en la conciencia. Sus mapas no conducían a ciudades ni a mercados, sino a puntos invisibles que solo aparecían cuando alguien estaba dispuesto a renunciar a lo que creía ser. Muchos llegaban hasta él. Gobernantes que deseaban más poder, viajeros cansados de dar vueltas en círculos, sabios en busca de certezas, fugitivos que huían de sí mismos. Todos preguntaban lo mismo, aunque con palabras distintas, ¿cómo llego allí? Elián los miraba con ojos de quietud y siempre respondía, ¿qué parte de ti estás dispuesto a dejar atrás? Porque, según él, el camino no comienza con el primer paso, sino con el despojo de la máscara. No se avanza hacia adelante, sino hacia adentro. El trayecto no se inventa, se revela. Un día, entre tantos buscadores, apareció una muchacha llamada Nael. No traía riquezas ni provisiones, solo una brújula partida y un cuaderno vacío en las manos. Había cruzado mares y montañas, había probado mantras, rituales, consejos de ancianos, pero nada la llevaba al lugar que anhelaba. No quiero un destino, confesó. Quiero encontrar el punto donde la realidad empieza a escucharme. Elián cerró su cuaderno, dejó la pluma a un lado y le señaló la llanura cubierta por una neblina espesa. Allí no había sendas, solo un vacío gris. Le pidió que cerrara los ojos y le dijo, describe lo que ves. La joven dudó y respondió, nada, solo sombra. Entonces él sonrió con suavidad. Eso es suficiente. Has llegado al umbral. Allí donde no hay huellas, tu certeza es la que abre el paso. Ningún mapa puede mostrarte lo que no recuerdas dentro. El mundo se abre solo cuando alguien se atreve a caminar con el alma despierta. Nael respiró hondo.
Sintió en su pecho un peso que se quebraba como un cascarón viejo. Comprendió que el mapa que buscaba no iba a ser dibujado, que debía nacer de ella. Y así lo hizo. Se levantó y dio un paso hacia la niebla. Al principio, nada cambió. El aire seguía denso, el suelo invisible. Pero en ese gesto simple y valiente, la bruma retrocedió suavemente, no porque fuera obligada, sino porque reconocía su voluntad. El terreno, que parecía vacío, comenzó a dibujarse bajo sus pies como una línea viva que solo ella podía ver. Desde aquel día, Nael aprendió a moverse sin necesidad de indicaciones. Ya no buscaba señales externas. Sus pasos mismos eran la brújula, y cada movimiento trazaba un sendero nuevo. Allí donde caminaba, el mundo respondía. Sus huellas no eran marcas en la tierra, sino pinceladas sobre lo invisible. Elian la observó en silencio, sin aplausos ni advertencias. Su tarea nunca había sido dar respuestas, sino recordar a otros que los caminos nacen en quien se atreve. Los que cruzaban ese umbral jamás regresaban iguales. Y tú, que sostienes estas palabras, escucha. No busques rutas ajenas ni mapas heredados. La verdadera cartografía no está en los libros ni en las montañas, sino en tu interior, en el instante en que te atreves a declarar una dirección con el corazón encendido. El universo no responde a quien espera ver antes de creer. Responde a quien cree, y por eso ve. Este es el tercer secreto del dominio sagrado. El sendero no existe hasta que lo recorres. No necesitas certezas, necesitas presencia. El mundo no pide pruebas, pide autenticidad. La vida no es un terreno desconocido a conquistar, es un espejo que revela lo que eres capaz de reflejar. Recuerda, los mapas te muestran lugares donde otros ya estuvieron. Tu interior, en cambio, te guía hacia territorios que aguardan tu llegada. Lo no trazado existe para que lo despiertes. Práctica del recuerdo, deja a un lado tu búsqueda por un instante. Cierra los ojos e imagina frente a ti un espacio blanco, abierto, sin caminos. No tiene forma ni dirección, solo posibilidad. Declara en silencio o en voz alta, yo soy quien abre el sendero. No sigo una ruta, la convoco. Hazlo sin esperar pruebas. El vacío que imaginas ya conoce el camino. Solo necesita tu certeza para mostrarlo. Elian lo sabía. Su oficio no era entregar mapas terminados, sino recordar a cada viajero que los senderos invisibles no obedecen a los símbolos en un papel, sino al pulso interior de quien camina. Nael lo entendió cuando avanzó sin garantías, cuando comprendió que sus pasos eran una declaración y no una prueba, que el mundo aguardaba en silencio a alguien capaz de recordar el arte de crear movimiento. Y ahora tú también estás de pie frente a un espacio sin trazos. También tienes en tus manos un cuaderno en blanco. ¿Caminarás antes de ver? ¿Confiarás antes de tener certezas? ¿Recordarás que el camino no es algo que te lleva, sino algo que tú despiertas? El cartógrafo no dejó herencias escritas ni monumentos que lo recordaran. Su mayor enseñanza fue sencilla: caminar sin mapa no es perderse, es abrir el mundo. Avanzar sin señales no es ignorancia, es confianza. El universo solo se revela cuando alguien se atreve a poner el primer paso en lo desconocido. Así que no preguntes más, ¿cómo llego? Pregunta, ¿me atrevo a ser quien convoca el camino? Capítulo 10. En las colinas polvorientas de Eriant, donde las piedras guardan en su silencio la memoria de antiguos volcanes y el aire se mueve como un soplo que afina cuerdas invisibles, vivía una mujer llamada Serenia. Sus manos, endurecidas por el barro pero delicadas en su gesto, habían moldeado vasijas desde que podía recordar. Nunca sintió que hubiese aprendido el oficio, pues las formas parecían surgir solas, como si el barro supiera de antemano lo que debía ser. Durante años, los cántaros nacían de sus dedos como nacen las olas en el mar, naturales, inevitables, sin resistencia. Pero llegó el tiempo en que todo cambió. El barro se quebraba en el torno antes de tomar figura, las asas se torcían sin remedio, las vasijas se desmoronaban antes incluso de tocar el horno. Serenia creyó que su don la había abandonado, que el arte que fluía en su sangre se había evaporado como agua bajo el sol. Trató entonces de recurrir a lo aprendido, recordó los consejos de su madre, los viejos cálculos de medida, la humedad exacta de la arcilla, la temperatura del fuego. Pero mientras más se esforzaba en seguir métodos, más sentía que el silencio que siempre la guiaba se alejaba. El torno ya no cantaba, el barro ya no escuchaba,
y sus manos parecían extrañas sobre su propia labor. Una noche sin estrellas, con el taller sumido en la penumbra, Sereña se sentó frente a un bloque de arcilla virgen. No lo tocó, no intentó darle forma. Lo observó como quien mira a un desconocido que, en el fondo, es alguien amado y olvidado. El silencio fue largo, y en ese silencio, sin pensarlo, murmuró: no temo tu quietud. También el espacio sin forma me pertenece. Y algo cambió. La arcilla, aún inmóvil, pareció responder con una calma profunda. En ese instante comprendió que su arte no consistía en dominar la materia, sino en reconocer el poder de lo que no se veía. No era el barro lo que daba vida a la vasija, sino el vacío en su interior. El hueco no era ausencia, sino promesa. Una jarra no vale por sus paredes, sino por el espacio invisible que guarda en su centro. Desde esa noche, Sereña dejó de luchar contra las fracturas y los errores. Permitió que el barro se expresara, lo escuchó como quien escucha música antigua, y comenzó a moldear no desde la imposición, sino desde la entrega. Y entonces sus vasijas cambiaron. Ya no eran solo bellas, parecían respirar. Quienes las tomaban entre las manos sentían alivio, como si el objeto llevara consigo un susurro de paz. Algunos afirmaban que al beber de ellas recuperaban fuerzas perdidas, otros que al acercarlas al pecho escuchaban melodías ocultas. Los mercaderes ofrecían riquezas para conocer su secreto, pero Sereña siempre respondía: no hago vasijas. Doy forma al espacio. El barro solo me acompaña. Escucha, lector. El poder de la creación no está en llenar tu vida de cosas, sino en permitir que lo invisible tenga lugar. El universo no se abre ante quien acumula, sino ante quien crea espacio. Tu interior no es frágil por tener vacíos, es fértil. El vacío no es carencia, es inicio. Y como Sereña descubrió, todo vacío espera ser reconocido, no temido. Este es el segundo secreto del dominio sagrado. La verdadera creación comienza cuando dejas de controlar. No es necesario forzar. Basta con recordar que lo que da vida a toda forma es el espacio en su centro. La pausa en una canción es lo que permite que la música respire. El silencio entre dos palabras es lo que hace que la voz tenga sentido. El instante de quietud antes de un gesto es lo que le da fuerza. La belleza nunca nace del exceso, sino del lugar que se deja libre. Y así también contigo, no eres la suma de tus logros ni las formas que muestras, sino el espacio que ofreces para que lo sagrado habite. Práctica del recuerdo: busca un cuenco vacío. Sosténlo en tus manos como si lo contemplaras por primera vez. No mires sus paredes ni su color, mira el espacio que guarda. Cierra los ojos y di: el vacío me sostiene. Donde nada hay, todo comienza. No moldeo cosas, moldeo el lugar donde lo eterno puede entrar. Hazlo sin miedo ni expectativa. No intentes convencerte, porque el cuenco ya conoce su verdad. Tú solo estás recordando una antigua melodía. La creación no es un acto de fuerza, sino de presencia. Sereña lo entendió cuando dejó atrás la obsesión por la perfección, cuando soltó las fórmulas, cuando descubrió que sus manos nunca fueron lo más importante, sino el silencio que las guiaba. Y tú, que lees estas líneas, también moldeas tu realidad a cada instante. Puedes hacerlo desde la ansiedad de llenar cada espacio, o desde la sabiduría de abrir lugar para lo que aún no existe. Recuerda, la forma sigue al alma, y el alma jamás se apresura. Capítulo 11. En los valles antiguos del Irán, donde las montañas se alzan como plegarias detenidas en piedra y el viento murmura con voces heredadas de otros tiempos, vivía un campesino llamado Arión. Su campo, legado de generaciones que habían confiado en la fuerza de la siembra y en la paciencia de los cielos, yacía reseco, con la apariencia de haber olvidado el lenguaje humano. Las lluvias, antes fieles y puntuales, ya no llegaban. Las semillas, que en otro tiempo despertaban con docilidad, permanecían dormidas bajo el polvo, insensibles a los rezos y a los cantos repetidos. Los vecinos atribuían la sequía a maldiciones, a dioses ofendidos o a ciclos rotos por causas invisibles. Pero Arión, desde su silencio, percibía una verdad distinta. Una madrugada, mientras la bruma aún cubría los surcos vacíos y el horizonte permanecía en penumbra, se arrodilló frente a la tierra con la reverencia que se ofrece a un anciano sabio. No pidió favores, no repitió plegarias heredadas, no buscó fórmulas. Solo apoyó la palma en el suelo, cerró los ojos y pronunció con voz serena: «Tú me reconoces,
y yo nunca te he olvidado. Despierta. En ese instante, bajo su mano, algo se movió. No fue un temblor ni un milagro, sino una respiración contenida durante siglos. Era la memoria de la tierra respondiendo. Días después, sin que hubiera lluvia ni señales de agua cercana, los brotes comenzaron a abrirse paso en la tierra reseca. La vida reverdeció en un terreno que todos habían dado por muerto, como si el suelo mismo hubiera recordado su propio latido. Los demás campesinos llegaron con preguntas. Querían saber de fertilizantes, de métodos secretos, de nuevas técnicas. Arión, sin embargo, solo ofreció una respuesta sencilla que ninguno comprendió: ella escucha, pero ya no a los que suplican, sino a los que recuerdan. Y es aquí donde el lector debe entender: la tierra no es una materia inerte que se manipula a voluntad. Es una conciencia profunda, que espera ser llamada con claridad, no con súplica. No necesita agua tanto como necesita verdad. No responde a fórmulas rígidas, sino a la vibración interior de quien reconoce que el suelo no está afuera, sino también dentro de sí. Este es el primer secreto del dominio sagrado. La realidad se inclina ante quien la honra sin temor. No hay que pedir a la tierra como un mendigo, sino hablarle como a una hermana antigua y sabia. Ella no escucha las palabras, escucha la certeza que la sostiene. En cada raíz duerme una historia, en cada semilla late una promesa que espera la voz justa para cumplirse. No aquella voz cargada de ansiedad y deseo, sino la que surge de la unión verdadera. La tierra nunca ha sido estéril, simplemente aguardaba en silencio a que alguien pronunciara su idioma. Un idioma que no se enseña en libros, sino que se recuerda cuando el alma deja atrás los artificios. Práctica del recuerdo. Toma un puñado de tierra de un campo abierto o de una simple maceta. Coloca tu mano sobre ella y cierra los ojos. Solo recuerda. Cuando lo sientas, di en voz firme: tú me reconoces, y yo te reconozco. Lo que planto ya ha sido sembrado en la memoria del universo. Hazlo con la fuerza de quien no duda, con la humildad de quien no exige y con la certeza de quien no ruega. Entonces comprenderás que la tierra que escucha es la tierra que florece. No es magia, es alianza. No es obediencia, es comunión. Recuerda, caminante, la semilla no requiere condiciones perfectas, sino una invocación verdadera. La tierra no atiende al que ordena desde el miedo, sino al que habla desde el alma despierta. Arión no fue elegido ni bendecido, solo se atrevió a tratar a la tierra como a un igual. Y ella respondió: porque todo está vivo, todo espera. Y tú, lector, también puedes recordarlo. El campo que has de cultivar no está afuera, está dentro de ti, aguardando la palabra precisa. Si estas líneas resuenan en tu interior, es porque ya conocías este secreto. Solo necesitabas volver a escucharlo. Y ahora, que lo recuerdas, el despertar de la tierra comienza con el despertar de tu propia alma.